Hoy vamos a explicar un versículo que a veces no se entiende bien. Cuando Pablo le dice a su discípulo Timoteo, en 2 Timoteo 2:1, tú, hijo, pues, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Parece una contradicción. Parece que cuando habla de la gracia queda excluido todo esfuerzo personal, pero como vamos a ver, no es así. La gracia significa un favor, un regalo, un don inmerecido. Por eso somos salvos por gracia, no porque lo merecíamos. Es un regalo inmerecido que Dios nos dio. Pero también la gracia no solo opera en el momento de ser salvos, porque somos salvos por gracia, sino que debimos vivir por gracia. Como dicen Colosenses, de la manera que recibieron a Cristo, así anden en Él. El cristiano necesita del recurso, de la provisión, de la gracia de Dios para poder agradar a Dios. La gracia, a veces algunos la malentienden, la gracia no es licencia para pecar, sino capacidad para ser santos. Es provisión de Dios para que le obedezcamos y seamos santos. Por ejemplo, en Judas 4, el versículo 4 dice que habla de hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Antes de hablar de los medios de gracia que tenemos, de cómo tomar la gracia de Dios, que tenemos unos recursos infinitos en Dios para tomarlos, pero tenemos que tomarlos. ¿Por qué? Porque está lo que yo llamo el principio de la doble responsabilidad. Esta expresión significa que Dios no hace todas las cosas. Por ejemplo, Cristo muere por nuestros pecados, por los pecados de todos los hombres. Pero vemos que no todos los hombres son salvos. ¿Por qué? El hombre tiene que poner su parte, creer y arrepentirse. Hay alguna denominación evangélica que dice que no, que todo lo hace Dios. Yo no estoy de acuerdo con esto, que uno es salvo, que es como si Dios se arrepiente y cree por nosotros. Entonces el hombre es totalmente pasivo, es unilateral la salvación. No, yo tengo que hacer algo, creer y arrepentirme. Por eso se habla del monergismo. Monergismo habla de una sola energía, es decir, que un solo factor interviene en la salvación y en el Hijo de Dios. No es así. Dios nos dio libre albedrío, nos dio voluntad, decisión, inteligencia y somos responsables de nuestros actos. Repetimos, el hecho de que Cristo haya muerto por todos los hombres no significa que todos los hombres sean salvos. Por eso yo estoy de acuerdo no con el monergismo, sino con la sinergia. La sinergia es cuando dos factores se conjugan entre sí para causar un efecto. Entonces, por eso dice, ocúpense, por ejemplo, Filipenses, de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, tenemos que tener presente que todo proviene de Dios. El Hijo de Dios debe tener una completa dependencia y sumisión a Dios. El hermano chino Watchman Nee dice que hasta que uno no ve lo impotente que es en sí mismo y lo débil que es en sí mismo, no va a tomar de la gracia de Dios para actuar y va a querer hacer la obra del ministerio por su propia fuerza, porque tiene una férrea voluntad, porque tiene una mente muy instruida. No es así. Tenemos que tomar de la gracia. Es cuando nuestro ser está gobernado por su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos potencia nuestras capacidades con su presencia. Cuando tomamos gracia de Dios, nuestro entendimiento es iluminado, nuestras emociones son controladas, puestas bajo nuestro control, y nuestra voluntad es fortalecida para poder servir al Señor. Por eso dice en 2 Pedro 1:4 que somos participantes de la naturaleza divina. Pero es nuestra responsabilidad de abrir los canales para tomar la gracia y utilizarla. En 2 Pedro 3:18 se exhorta a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo sabía cómo tomar de la gracia.
Y dice en Gálatas 3:3, que esta es una advertencia para nosotros, le dice a los Gálatas que empezaban a abandonar la vida de la gracia y a empezar, porque había judaizantes que decían hay que volver a la ley, la ley sin Cristo nos mata. Entonces dice, tan necios sois, Gálatas 3:3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne. Entonces, hay un infinito poder de recursos divinos a nuestra disposición. En un momento, en 2 Corintios 12:9, Pablo dice que Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Si alguien no se reconoce débil e incapaz para hacer la obra de Dios, Dios te puede usar poco, o va a ser infructífero. Por eso dice Ni, el hermano chino, cuando uno es consciente de sus limitaciones, va a tomar de la gracia. Porque la obra de Dios es espiritual, sobrenatural, y necesitamos de un poder sobrenatural, que es del Espíritu Santo, para poder hacer la obra con efectividad. Los medios de gracia. ¿Cómo podemos tomar y usar la gracia de Dios para hacerlo más concreto? Hagan cuenta que hay muchos conductos que vienen del cielo, caños, conductos, por donde Dios nos quiere dar la gracia, y nosotros tenemos que tomar esa gracia para fortalecernos. Uno de esos conductos es la palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 119:25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. La palabra, cuando la leo, la medito, la mastico, me vivifica. Y dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Vieron que cuando uno entonces se dispone a buscar a Dios y a oír su palabra, ahí viene la fuerza, viene la fe, y el alma deja de estar abatida? Entonces, la palabra de Dios es uno de los tantos medios de gracia que tenemos que acostumbrarnos habitualmente a recurrir a ellos, para que venga ese flujo divino de poder, de gracia del Espíritu. Otro es la oración. Mateo 6:6, pero tú entra a tu cuarto y cierra tu puerta. Es el culto privado a Dios y personal. No es suficiente las reuniones que hacemos generales, que son hermosas, y los cultos, sino mi búsqueda personal con Dios. Ahí Jesús habla de cerrar la puerta y tú estás con tu Padre a solas. La oración es un terrible medio de gracia. Toda circunstancia por la que no oramos, Dios no puede participar, Dios no puede actuar. Cuando oramos sobre una situación, ahí Dios interviene. Y como dijo alguien, somos esclavos de aquellas cosas por las cuales no oramos, porque nos generan problemas, porque Dios, como hay sinergia, digamos, como intervenimos, no Dios, el Señor y yo entregándome a Él y tomando de su gracia, permito que Dios actúe sobre las circunstancias. Otro medio de gracia es la comunión con los hijos de Dios, con los santos. Dice en Efesios 4:16, habla de que Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, ese estrecho, las coyunturas, las articulaciones, esa estrecha unión que hay en las coyunturas, como mi brazo permite que yo pueda mover la mano, mover los dedos, bueno, los hermanos en Cristo, teniendo una relación no esporádica, sino continua y estrecha, ayudándose mutuamente, según el don que cada uno tenga, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Otro medio de gracia es la comunión con los santos. Dijimos, la palabra de Dios, la oración, la iglesia. Otro medio de gracia, la obediencia. Tal vez es el medio que más cuesta. ¿Se acuerdan cuando lamentablemente el rey Saúl no obedeció en destruir a la casa de Amalek, como le ha dicho? Y cuando viene el profeta Samuel lo reprende, y Saúl dice, no he obedecido. En parte, fue una obediencia selectiva la de Saúl, y fue desechado. Y viene Samuel y le dice ahí en 1 Samuel 15:22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención
mejor que la grosura de los carneros. Porque Saúl había desobedecido, dice, bueno, le hago un sacrificio a Dios y ya Dios se va a olvidar de que le fui desobediente, que algunas cosas no las hice. Miren, nada reemplaza la obediencia. Si uno está en desobediencia, por más que esté ayunando, orando y queriendo estar en la obra, si hay cosas que Dios me marcó y dice, esto hay que tratarlo, esto hay que cambiarlo, esto hay que dejarlo, y no quiero, se detiene el flujo de la gracia. El espíritu ahí se entristece, como dice Pablo. Lo resistimos al espíritu. Nada reemplaza la obediencia. Y por último, otro medio de gracia es hacer uso de los talentos. Por eso Pablo le dice ahí en 2 Timoteo 4:5 a Timoteo, cumple tu ministerio. Y al principio del libro, en el capítulo 1, dice, aviva el fuego del don que te fue impuesto por la imposición de mis manos. Cuando uno se dedica a hacer la obra de Dios, cuando uno se dispone a realizar la obra de Dios, esperando en Dios, ahí viene el flujo de la gracia. Por eso la iglesia tiene objetivos espirituales para los cuales necesita recursos espirituales, que en realidad la gracia es el poder de Dios, es el Espíritu Santo actuando a través nuestro. Entonces, esforcémonos en buscar a Dios, en ser ministrados por Dios, que Dios también nos hable, que Dios nos ministre, y así damos. Nadie puede dar de lo que no tiene. Si yo no estoy lleno de Cristo, voy a dar de lo mío. Y si lo que sale de mí causa muerte espiritual, pero lo que yo recibo del Señor causa vida. Espero que este tema les haya interesado.